¿Qué tal? Buenos días, Emilia. ¿Qué tal? Buenos días, Patri. Pues seguimos desgranando las entrañas de la tele y las personas que la componen. En el repaso que estamos haciendo a todos los trabajadores de esta televisión por su 20 aniversario, pues le ha tocado el turno al departamento de producción. Son muchos y su trabajo es indispensable, pese a que muchas veces es una labor invisible a los ojos del televidente. De producción depende la preparación de todo lo que luego se emite. Vamos a conocerles. En los informativos hay una pieza clave que no se ve, la producción. A ella se dedican varias personas desde antes del comienzo de las emisiones. Pues el productor es el que consigue que todo el mundo vaya a los sitios a los que tiene que ir y también es el que los contrata, el que negocia con ellos, el que les pone los horarios. Es un poco un gestor. Cuando empiezas a trabajar en la televisión canaria nunca te das cuenta de que estás entrando en una redacción de informativo, ¿vale?, pero lo que va a representar un medio de comunicación autonómico, porque hasta entonces conocíamos a Antena 3 y a Televisión Española. Y de repente un día me llamó Laureano y me dijo: Estela, tengo un proyecto que yo creo que es súper interesante para ti, te quiero de producción en Televisión Canaria. 2 décadas después, recuerdan días tristes. Yo el día de las Torres Gemelas, el Delta. Pero también nos cuentan anécdotas. Anécdotas simpáticas o graciosas. Bueno, pues mira... Vete pensándolo, Yaneira. O cuando Isabel Baeza estaba hablando con el realizador, estábamos dentro, ¿te acuerdas? Tonto. Y en directo... Idiota. Nueva operación judicial contra un caso de... Ahora sí. La gente cuando tiene un suceso o tiene algún problema suyo, que te llaman para pedir ayuda y tú les planteas, pero usted ha denunciado, usted ha llamado antes a la policía y te dice, no, es que yo a quien llamo es a la televisión porque yo sé que ustedes me pueden ayudar. Y sobre todo acumulan gratos recuerdos que compensan el duro trabajo realizado. El volcán del Hierro, ¿no? Eso fue algo que dio la vuelta al mundo. Imágenes como esas, ¿no? Que después ves que tu trabajo se ha visto pues reflejado en noticias que tienen repercusión mundial. Eso es tremendo. Bueno, pues la verdad es que si no existieran habría que inventarlos porque desde luego nos facilitan mucho la vida al resto. Uno de ellos es nuestro compañero José Luis Loperena. Buenos días, José Luis. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Puedes ampliarnos y explicarnos un poquito más en qué consiste el trabajo de un productor? Bueno, sí, la verdad es algo que nos preguntan siempre, porque cuando explicas que trabajas en la televisión, ¿y de qué trabajas? Entonces, si no eres cámara o redactor, pues ya dices, es productor, y la gente se queda como diciendo, ¿y qué hace un productor? ¿Y eso qué es? Claro. Bueno, entonces yo, cuando por ejemplo vienen visitas escolares, que vienen muchas a la televisión y explican los profesores, este es el departamento de producción, yo siempre les explico que el productor es el que, cuando al final de la película aparecen los títulos de crédito, pues es el que llama por teléfono a todos los que aparecen en esa lista larguísima y les dice a qué hora tienen que estar y dónde tienen que estar, y después además pues les paga, les contrata y les pone las cámaras y les pone los focos. Es un poco el que organiza el trabajo de todos los demás. Cada uno tiene que hacer su trabajo lo mejor posible, pero tiene que haber alguien que haga que todos orden, esos puedan tener ese trabajo bien hecho y que tengan todos los medios para hacerlo. Pues eso es el productor. Muy bien. ¿Y recuerdas cómo afrontaste esos primeros días hace ya 20 años? Sí, recuerdo que fueron agotadores, porque los primeros días de la televisión todavía estábamos en construcción, en todos los sentidos, no solamente... Antes incluso de llegar a emitir, empezaron ustedes a trabajar, sí. claro. Claro, estábamos ya pues un mes antes o 2 meses antes, en mi caso un mes antes de empezar a emitir, pues estábamos ya trabajando como locos, ¿no? Porque estaba todo pues prácticamente... Claro, en ese momento no había nada, no es como ahora, que las cosas van más rodadas, aunque haya que hacer muchísimo trabajo y todos los días no nos podamos bajar la guardia, ¿no? Sí. En ese momento es que no había nada. No había nada. De hecho, el plató del informativo que había en la sede de Gran Canaria
era un despacho, el despacho más grande que encontramos en el edificio donde estábamos, que pusimos unos cuantos focos, un panel detrás, con pladur, total, lo pintamos y ahí lo dejamos y parecía un plató, pero era el despacho, una oficina que no se utilizaba, porque todavía estaba todo sin montar. Claro. Entonces los principios fueron agotadores por eso y porque, claro, también estábamos de alguna forma inventando la televisión, aunque ya está inventada y todos sabíamos lo que teníamos que hacer, estábamos, pues eso, casi improvisando. No dormíamos prácticamente, vivíamos allí. 16 horas, 20 horas seguidas para el lanzamiento, ¿verdad, José Luis? En la tele, al margen de la información, también hay otras producciones. Ahora, evidentemente, hay muchas más. En aquel momento no había tantas, estaban los informativos y poco más, y la inauguración con aquel partido de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Pero también hay otras producciones. Háblanos de algunas de ellas, de las que se hayan podido ver en televisión, así a grandes rasgos. Bueno, pues mira, hay muchas y las más sonadas, por ejemplo, Enclave de Ja, que desde hace ya, pues no sé si son 15 años, me parece que se lleva emitiendo, con grandísimo éxito además. Es una de las producciones que además requiere moverse mucho, ¿no? En municipios de todas las islas. Yo recuerdo que yo empecé ese programa y que yo en ese primer año de hacer Enclave de Ja, recuerdo que me sentía empresario de circo, porque era mover una unidad móvil, camiones con decorados, camiones con luces, a los actores, y era itinerante, claro, estábamos cada semana o prácticamente cada 2 semanas o más o menos en una isla diferente, en un teatro diferente, adaptando el escenario a los diferentes formatos que teníamos que hacer, y eso fue pues una locura. Eso fue como tener un circo donde te van pasando cosas diferentes, ¿no? Ustedes son unos conseguidores, podríamos llamarlo así, y ¿cómo se aguanta también las exigencias de la gente, la paciencia que hay que tener, José Luis? Te acostumbras. Bueno, sí, pero es normal, ¿no? Porque al final todo el mundo quiere hacer lo mejor posible su trabajo. Exacto. Dependemos mucho los unos de los otros aquí en la tele. Es una cadena realmente. Es una cadena. Y entonces el productor es el que tiene que hacer que todos los demás trabajen lo mejor posible. Y si un realizador quiere algo muy concreto porque sabe que así va a salir muy bien el plano, pues... Eso me sirve de percha para preguntarte qué es lo más raro que te han pedido. Lo más raro que me han pedido, pues mira, en una ocasión... estábamos grabando en Santa Cruz de la Palma un concierto de música clásica que se realizaba dentro de una iglesia, ¿no? Y entonces necesitábamos una cámara que estaba fuera de esa iglesia, en una plaza, y en esa plaza pues había un plano muy bonito porque estaba la fachada de la iglesia, pero en medio de la plaza había un árbol muy grande, ¿no? Como habitualmente, como en suele cada pasar en todas las plazas hay árboles, sí. Entonces el realizador, cuando estábamos localizando el lugar un par de días antes para ver dónde poníamos las cámaras y un poco todo, me dijo, mira, vamos a poner la cámara para sacar la plaza aquí, pero necesito que quites ese árbol. Ah, claro. Parques y jardines. Sí, entonces le digo, mira, no se puede quitar el árbol. No se puede quitar el árbol. Al final, obviamente, no pudimos quitar el árbol, ni lo planteé al ayuntamiento, claro. Pero después, cuando estábamos sacando el plano de la plaza, dijo, bueno, está bonito, pero qué pena el árbol. Y qué pena el árbol, ¿no? Fastidia. Sí. Pero bueno, es porque él en ese momento cada uno mira por lo suyo, ¿no? Claro, al final. Sí. Momentos complicados, momentos en los que hayas dicho, Dios mío, no podemos con todo, son momentos pues de cosas quizás de última hora. Además estábamos viendo, Emilia, también imágenes del Delta, por ejemplo, ¿no? De circunstancias especiales que hacen que además el engranaje de la tele se tenga que poner en marcha sin tiempo para nada, ¿no? Sí, exacto. Esos son ponernos a prueba, no solamente a los productores, a todo el mundo, ¿no? Los productores somos los que tenemos que organizar lo que más hay en ese momento y más complicado es, que es las retransmisiones en directo, que en los servicios informativos, cuando pasan cosas como la tormenta tropical, por ejemplo, pues son pues lo más importante. Hay que mostrar qué es lo que está pasando, hay que ir hasta allí, hay que poner una unidad móvil con una parabólica en el techo para emitir y hay que mandar. Que no es tan fácil, ¿no? Como la gente cree, ¿no? Que a veces nos piden celeridad, pero a veces no es posible llegar físicamente con una unidad móvil tan rápido y que la infraestructura
Y cuando se trata, por ejemplo, de... ¿no? Los incendios también, Exacto. por ejemplo, nos dicen desde realización. O los helicópteros, contratar un helicóptero para poder salir y tomar imágenes desde arriba, son cosas que... Claro, tienen son un cosas que hay que procedimiento. hacerlas lo antes posible, pero requieren un tiempo. ¿Y cómo hacemos? ¿Tiramos de agenda ahí? Cogemos de venga, por la H de helicóptero, buscamos cualquier cosa. Tiramos de agenda, exacto. La agenda es fundamental para un productor. Exactamente. Sí, sí, los productores tenemos unas agendas que valen oro. Sí, O sea, sí. muchos pagarían Habría que por tener los patentarlas, teléfonos que tenemos nosotros, sí, sí. Claro. Pero bueno, claro, es que entre lo que hay delante de la cámara y lo que sale en la televisión, ese camino parece fácil, pero es un camino súper intrincado, ¿no? Y en estas retransmisiones en directo de especiales, el proceso es muy complicado. Es con muchas complicadísimo. cortapisas ahí. Hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Y lo ideal es que no se note, ¿no? Lo ideal es que parezca que todo es fácil, ¿no? Entonces es cuando se está haciendo bien la televisión. Y mira que a veces nos hemos visto ahí en problemas, ¿no? A veces que, pues que las cosas no llegan porque pues un invitado a lo mejor no está aquí o bueno, hay algún impedimento para que llegue a tiempo al sitio donde tiene que venir, por ejemplo. O sea, no solamente cuando nosotros salimos, sino también cuando vienen. Es que se descuadra todo realmente. Si se les descuadran las cosas a ustedes, se descuadran todo lo demás, porque como decíamos, era una el productor cadena. está encima, ¿no? Y es el que tiene que evitar que se descuadren las cosas, ¿no? Hablando de antes de agenda, la agenda antes era supongo que a mano, ahora las agendas han evolucionado infinitamente, ¿verdad? Ahora son un teléfono con una pantalla, pero en las imágenes que estábamos viendo de hace 20 años, pues las agendas eran unos libros muy gorditos, llenos de la A a la Z, llenos de teléfono. Papel, ¿no? Los tochos y los tachones con el boli de los cambios de... Pero el trabajo no ha cambiado mucho. A pesar de que la tecnología haya avanzado, la forma de trabajar es más o menos la misma. Sí, claro, sigue siendo necesario contactar con la gente, avisarlas, darles unas directrices, ¿no? Estar encima de ellos, ser un poco pesaditos para que se hagan las cosas. Claro, claro. Ser pesados, pero ser amables, ¿no? Claro. Para que no... Mano izquierda. Sí, mano izquierda. Un qui pro quo. ¿Algún momento divertido, José Luis, que recuerdes? ¿Estás colado, por cierto, alguna vez en algún plano así? Sí, a los Hitchcock, alguno. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, a veces sí. Mira, muchas veces pasa que además ocurrió en las últimas elecciones, que de repente hay que hacer un directo, tú estás preparando ese directo en el lugar donde se está haciendo y ves que el redactor se va a quedar solo en un lugar donde se supone que tiene que haber más gente. Entonces, bueno, pues oye, te pones ahí con una tablet a rellenar el plano para que parezca que hay gente trabajando. Ah, de figurante. De figurante, ¿no? Hombre, la cosa es que se dice que en la televisión todo es mentira, pero no es cierto que sea mentira. Se adapta un poco la realidad para transmitir lo que realmente está pasando, claro. ¿no? Y es también labor del productor que eso sea así, ¿no? Y que los planos y todo sea lo mejor posible y lo más adecuado posible para que la gente vea lo que está pasando de verdad. Sí, porque además es cierto que gente trabajando ahí siempre, pero claro, la redacción es una redacción viva donde a primera hora de la mañana va llegando todo el mundo, pero va hay un momento saliendo que a no la hay calle. nadie. Claro, todo el mundo sale a la calle a buscar las noticias que luego vamos a ver y esos vacíos, ¿no? En los que se produce a lo mejor ausencias en la redacción, ¿no? Sí. Para terminar, José Luis, un balance de estos 20 años. Bueno, pues súper positivo. Súper positivo. Esta televisión ha crecido con nosotros, ¿no? Y ha sido, y nosotros pues, con ella. Y nosotros con ella, claro. Nos estamos quedando calvos, ¿no? Pues yo por lo menos. Bueno, yo espero que todavía no. Nosotras no. Vamos a esperar que nosotras no, de momento. No, súper positivo y además con grandes esperanzas para el futuro, ¿no? En un momento en el que los medios audiovisuales están en una frontera, están cruzando una frontera donde están cambiando, ya no hay ese concepto de canal, ¿no? La gente ya va a buscar el contenido concreto, ya no va a haber una cadena u otra cadena, sino que va a haber los contenidos, hay que cambiar y nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. Entonces es un futuro súper prometedor, ¿no? Si lo cogemos a tiempo, claro. Pues la verdad que sí, la capacidad de adaptarse al medio al final. Muchísimas gracias, José Luis. Nos vemos en un ratito porque compartimos oficina de momento y entonces nos vemos enseguida. Seguimos trabajando. Pues sí, esa ha sido la labor de la producción, Patri. Mañana más cosas para explicarles a los televidentes. Pues muchísimas gracias a los dos. Buenos días. Buenos días.